La palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me verá que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Vamos a orar para que Dios nos hable, pero déjenme decirles que estamos en la serie, recuerdan, celebremos otra vez, esa es la idea. De hecho, esta se dice, celebremos otra vez. Y en esta ocasión nuestra celebración es a causa de la vida, celebremos la vida. Estudiaremos una vez más, como hicimos la semana pasada, un libro completo, pero no lo podremos leer. De hecho, este libro completo es muy extenso, es el más extenso de todos. De las veces que he dicho que vamos a estudiar todo un libro, en esta ocasión es un libro muy extenso, son muchos capítulos. Voy a decir una frase de ese libro, una declaración de ese libro que van a saber algunos de ustedes de qué libro me refiero. En ese libro alguien dijo, yo sé que mi Redentor vive. Job, así es, el libro de Job, 42 capítulos, es muy extenso. Pero ¿sabe una cosa? Es un libro muy importante, los teólogos dicen que tiene muchas dificultades para interpretarse, al rato vamos a ver algunas de ellas. Sin embargo, yo creo que la palabra de Dios, dice la Biblia, que la palabra de Dios es útil para enseñar, para rehuir, para corregir, para instruir en justicia. No es un crucigrama, no son como los enigmas de Indiana Jones, que andaba buscando el arca perdida y no sé qué tantas cosas, y el templo de la perdición, no sé qué. No, la palabra de Dios tiene mensaje para nosotros. El problema es que nos complicamos a veces nosotros inventando asuntos. Pero voy a intentar explicar el sentido o la enseñanza principal de este libro completo. Es bastante complicado estudiarlo verso a verso, porque hay versos larguísimos, capítulos enteros, en donde el que habla es un tal Bildad o un tal Sofar, que después son reprendidos por Dios porque no hablaron con verdad. No podemos basar nuestra doctrina en las declaraciones de esos tipos, porque esos tipos hablaron fuera de la razón de Dios. Por eso debemos estudiarlo así por completo el libro. No podemos leerlo ahora todo junto, pero para lograr entenderlo mejor, tengo una introducción para todos nosotros acerca del libro de Job. No es hecha por nosotros como las que yo redacto y luego alguien le pone videos. Esta es una de esas de una institución que se llama Proyecto Biblia. Es una introducción un poco amplia, pero nos da una visión completa del libro de Job. ¿De acuerdo? Incluso a una interpretación que ellos hacen, que yo veo de una forma distinta, pero el video es fantástico porque nos ayuda a entender qué es el libro de Job, entender sus partes, y de esa manera, después de esto, yo vendré acá para que aprendamos algunas cosas. Usted va a sentir, como dije la semana pasada, que ya recibió la palabra porque ya vio un video muy bonito, pero el video ni siquiera tiene un solo texto bíblico, solo tiene una información del libro. Así es que no se vaya después del video, porque vengo acá para enseñar algunas cosas. ¿Estamos claros? No es tan largo como para que quiera irse, pero sí es muy interesante. Pongamos atención todos. He aquí el libro de Job. El libro de Job es un libro muy profundo y único en la Biblia por muchas razones. La historia está ambientada en una tierra muy recóndita que está muy lejos de Israel, Uz. El personaje principal, Job, ni siquiera es israelita, y el autor, que es anónimo, ni siquiera coloca la historia en algún momento claro de la historia antigua. Sin embargo, todo esto parece intencional. Es como si el autor no quisiera que nos distrajéramos con preguntas históricas, sino más bien que nos concentremos en la historia de Job y en las preguntas que nacen de su experiencia de sufrimiento. El libro de Job tiene un diseño literario muy claro. Abre y cierra con un breve prólogo narrativo y luego un epílogo. Y la parte central del libro es densa poesía hebrea, que representa conversaciones entre Job y 4 compañeros de diálogo, llamados los amigos. Estas conversaciones concluyen con una serie de discursos poéticos dados por Dios a Job. Profundicemos y veamos cómo funciona todo junto. El prólogo nos presenta a Job. Se nos dice que él es un hombre recto e intachable, que honra a Dios. Es un tipo súper bueno. Y luego, de repente, se nos transporta al reino celestial, y Dios está en una audiencia con su equipo. Es una imagen muy común en el Antiguo Testamento que describe cómo Dios gobierna al mundo. Y entre los seres celestiales está una figura llamada Satanás, que en hebreo significa el acusador o el fiscal. Y es como si estuviéramos viendo la escena de un juicio. Dios presenta a Job como un hombre verdaderamente justo. Y luego, el acusador reta la política de Dios de recompensar a las personas justas como Job. Él dice, la única razón por la que Job te obedece es porque lo bendices con prosperidad. Deja que Job sufra y entonces veremos qué tan justo es en realidad.
Y luego, Dios accede a permitir que el acusador cause sufrimiento sobre Job. Ahora, en este momento de la historia es cuando la mayoría de nosotros nos preguntamos, ¿qué? ¿Por qué Dios hizo eso? Y luego, asumimos que este libro responderá a esa pregunta, ¿por qué Dios permite que las personas buenas sufran? Pero sigues leyendo y el libro no responde esa pregunta. Nada en el libro responde jamás esa pregunta. El prólogo está preparando las verdaderas preguntas que este libro quiere abordar. Preguntas acerca de la justicia de Dios y acerca de si Dios gobierna el mundo de acuerdo al principio estricto de la justicia. Y las respuestas a esas preguntas llegan conforme vas leyendo hasta el final del libro, no en el principio. La razón final del sufrimiento de Job jamás se revela. Así que el prólogo concluye con el sufriente y aturdido Job, quien es reprendido por su esposa y abordado por 3 amigos que intentarán proveerle sabiduría y consejo. Sus nombres son Elifaz el Temanita, Bildad el Suaita y Zofar el Namatita. Al igual que Job, ninguno de ellos es israelita y representan lo mejor del pensamiento del antiguo cercano oriente acerca de Dios, el sufrimiento y la condición humana. Y esto nos lleva a la parte principal del libro. Primero habla Job, y así es como funciona esta sección del libro. Primero hablará Job y después le seguirá la respuesta de un amigo. Luego Job le responderá a ese amigo. Luego otro amigo responderá la respuesta de Job. Y así de un lado a otro durante 3 ciclos. Y todo este debate se enfoca en 3 preguntas. ¿Es Dios verdaderamente justo en su carácter? ¿Gobierna Dios el universo en el principio estricto de justicia? Y si es así, ¿cómo se explica entonces el sufrimiento de Job? Y como veremos, Job y los amigos están hablando desde una enorme suposición acerca de cómo la justicia de Dios debe verse en el mundo, que cada cosa que suceda en el universo debe operar de acuerdo al principio estricto de justicia. Así que si eres una persona buena y sabia y honras a Dios, te sucederán cosas buenas, Dios te recompensará. Pero si eres malvado y estúpido y haces cosas pecaminosas, te sucederán cosas malas, Dios te castigará. Ahora, el argumento constante de Job a lo largo de estos discursos es este. Primero, que él es inocente. Así que la implicación de eso es que su sufrimiento no es un castigo divino. Sabemos por el prólogo que ambas cosas son verdad. Recuerda, Dios mismo dijo que Job era recto e intachable, así que Job concluye su argumento acusando a Dios. O Dios no gobierna el mundo de acuerdo a la justicia, o aún peor, simplemente Dios es injusto. Los amigos, por otro lado, están en desacuerdo. Su argumento es que Dios es justo. La implicación es que Dios siempre gobierna el mundo de acuerdo a la justicia de esta manera, así que concluyen acusando no a Dios, sino a Job. Job tuvo que haber hecho algo muy, pero muy malo para que Dios lo castigue de esta manera. Ellos incluso empiezan a inventar posibles pecados que Job debió cometer. Job protesta a todo esto. De hecho, se molesta tanto con los amigos que eventualmente se harta de ellos. Lleva su caso directamente a Dios. Ahora, algo que hay que tener en cuenta es que Job está en una montaña rusa emocional en estos poemas. Él pensaba que Dios era justo, pero ahora no puede reconciliar esto con su sufrimiento. Así que en algunos arranques, él acusará a Dios de ser un bravucón. En una ocasión incluso declara que Dios ha orquestado toda la injusticia en el mundo. Pero al momento en que pronuncia ese pensamiento, se aterroriza de éste, porque él quiere tener esperanza y creer que Dios es verdaderamente justo. En esta sección, Job está fuera de control. Así que hace una última declaración de su inocencia y luego demanda que Dios se aparezca personalmente para explicarse. Es en este punto que se aparece un amigo sorpresa, Eliú el Busita. Él no es israelita, pero sí tiene nombre hebreo. Y Eliú tiene las mismas suposiciones que Job y sus amigos. Él alega que Dios es justo y que eso implica que Dios siempre opera el universo de acuerdo a la justicia. Pero luego Eliú llega a una más sofisticada conclusión de por qué las personas buenas sufren. Podría no ser un castigo por el pecado en el pasado. Dios podría estar infligiendo sufrimiento como una advertencia para ayudar a las personas a evitar el pecado en el futuro. O Dios podría usar el dolor y el sufrimiento para forjar carácter o para enseñarles lecciones valiosas a las personas.
Eliú no pretende saber por qué Job está sufriendo, pero él está seguro de algo. Job está equivocado al acusar a Dios de ser injusto. Job ni siquiera le responde a Eliú, y el diálogo termina. Es como si la sabiduría de los antiguos se hubiera agotado y el misterio permaneciera. Y luego, de repente, Dios se aparece en un torbellino y le responde a Job personalmente. Primero responde a la acusación de Job de que es injusto e incompetente para gobernar el universo. Así que Dios lleva a Job en un tour virtual del universo y le empieza a hacer todas estas preguntas acerca del orden y el origen del cosmos. ¿Estaba Job ahí cuando Dios diseñó la tierra u organizó las constelaciones? ¿Job ha ordenado alguna vez la salida del sol o controlado el clima? Dios tiene sus ojos en todos estos detalles cósmicos que Job ni siquiera ha concebido. Luego, Dios empieza a entrar en detalles describiendo los hábitos de pastoreo de las cabras de montaña y de cómo los ciervos dan a luz o de los patrones de alimentación de los leones y los burros salvajes. ¿Cuál es el punto de todo esto? ¿Recuerdas la suposición de Job y sus amigos acerca de cómo se vería el mundo si Dios gobernara de acuerdo a la justicia? Debajo de esa suposición está una más profunda, que Job y sus amigos tienen una perspectiva lo suficientemente amplia para declarar cómo Dios debe gobernar el mundo. Y la respuesta de Dios con este tour virtual destruye todas esas suposiciones. Primero que nada, muestra que el universo es un lugar vasto y complejo, y Dios tiene sus ojos sobre todo, cada detalle. Job, por otro lado, solo puede fundamentarse en el pequeño horizonte de su experiencia de vida. Su visión del mundo es muy limitada, así que lo que parece injusticia divina desde el punto de vista de Dios necesita ser visto desde un contexto infinitamente mayor. Job simplemente no está en la posición para hacer una acusación tan grande acerca de Dios. Después del tour virtual, Dios le pregunta a Job si le gustaría administrar cada detalle del mundo por un día, de acuerdo al principio estricto de justicia que Job y sus amigos asumieron, castigando cada mala obra de cada persona a cada momento con la retribución exacta. Y el hecho es que aplicar la justicia en un mundo como el nuestro es extremadamente complejo. Nunca es blanco y negro como Job y sus amigos parecen pensar, lo que lleva al punto final de Dios. Él empieza a describir dos criaturas fantásticas, Behemoth y el Leviatán, los cuales algunas personas piensan que son descripciones poéticas de un hipopótamo y un cocodrilo. Pero lo más probable es que se refieran a criaturas bien conocidas de la mitología del antiguo cercano oriente, las cuales se utilizan en otros lugares de la Biblia como símbolos del desorden y el peligro que existen en el buen mundo de Dios. Estas criaturas no son malvadas. Dios, de hecho, está bastante orgulloso de ellas, pero tampoco son muy seguras. El punto es que el mundo de Dios es asombroso y muy bueno, pero no es perfecto y no siempre seguro. El mundo de Dios tiene orden y belleza, pero también es salvaje y a veces peligroso, como estas dos criaturas fantásticas. Así que volvemos a la gran pregunta del sufrimiento de Job. ¿Por qué hay sufrimiento en el mundo de Dios? Ya sea que venga de los terremotos, los animales salvajes o de otros humanos, Dios no explica por qué. Lo que Él dice es que vivimos en un mundo extremadamente complejo y asombroso, que por lo menos en este punto no está diseñado para prevenir el sufrimiento. Y esa es la respuesta de Dios. Job retó la justicia de Dios. Dios responde que Job no tiene suficiente conocimiento acerca de nuestro universo para hacer esa declaración. Job demandó una explicación completa de Dios, y lo que Dios le pidió a Job es confiar en su sabiduría y su carácter. Y así, Job responde con humildad y arrepentimiento. Pide perdón por haber acusado a Dios y reconoce que sobrepasó sus límites. Y luego, de repente, el libro concluye con un breve epílogo. Primero, Dios dice que los amigos de Job estaban equivocados, que sus ideas acerca de la justicia de Dios eran demasiado simples y no correspondían con la complejidad del mundo o la sabiduría de Dios. Y luego, Dios dice que Job ha hablado correctamente acerca de él. Ahora, esto es sorprendente, porque no puede aplicar a todo lo que Job dijo. Quiero decir, sabemos que Job llegó a conclusiones precipitadas y equivocadas, pero Dios incluso así aprueba su lucha. La manera en que Job vino honestamente delante de Dios con toda su emoción y dolor y simplemente quiso hablar con Dios mismo.
Y Dios dice que esa es la manera correcta de procesar todo esto, a través de la lucha de la oración. El libro concluye con la salud, la familia y la riqueza de Job siendo restauradas. No como recompensa por el buen comportamiento, sino simplemente como un regalo generoso de Dios. Y ese es el final del libro. Así que el libro de Job no descifra el enigma de por qué suceden cosas malas a la gente buena. Más bien, nos invita a confiar en la sabiduría de Dios cuando nos encontramos con el sufrimiento, en lugar de tratar de comprender las razones. Cuando buscamos razones, tendemos a ya sea simplificar a Dios, como los amigos o como Job, y a acusar a Dios basados en la experiencia limitada. Y así es que el libro nos invita a llevar nuestro dolor y nuestro pesar con honestidad delante de Dios y a confiar en que a Él realmente le importa y sabe lo que está haciendo. Y de eso trata el libro de Job. Gracias a Dios, gracias. No se vaya, todavía no acaba el sermón. De hecho, apenas comienza. Esta es la introducción. No se leyó un solo texto bíblico del libro de Job, solamente se nos hizo un análisis de la historia y del asunto literario. De hecho, los hermanos que hacen esto, que son muy buenos, lo recomiendo esa página, lo recomiendo absolutamente esa página. Sin embargo, en este libro hay mucha controversia con respecto a ciertas cosas en relación a Job. Hay un punto de vista que ellos manejaron acá, que yo pienso un poco diferente y lo voy a explicar a ustedes, porque creo que esa es la razón por la que de repente no entendemos el libro de Job. Y hay quienes dicen que es muy difícil. Yo no veo por qué tiene que ser tan difícil. Creo que lo difícil es cuando nos envolvemos, ustedes y yo, en filosofía y en cosas y hacemos las preguntas equivocadas. Creo que para encontrar respuestas correctas hay que hacer las preguntas correctas. Y ustedes me conocen, los que son aquí ovejas de esta iglesia, que siempre tengo la pasión por enseñar las cosas como con naranjas y manzanas. No complicadas, sino sencillas. Porque creo que la Biblia no fue escrita para complicarnos la vida, sino para hacernos sencilla la vida. Y eso quiero compartir con ustedes. Recuerden, el mensaje se llama Celebremos la vida. Eso, gracias. Algunos los agarré dormidos. Hagan de cuenta, regresamos ¿cómo se dice? ¿Removinamos? Sí, el sermón se llama Celebremos la vida. Eso, gracias, ya despertaron la mayoría. Hermanos míos, el libro, como ya se nos dijo en la introducción, comienza con una breve introducción en prosa. El libro tiene una gran cantidad, más de unos 38 capítulos de poesía, de versos, poesía. Está escrito como usted cuando va a ver el Tenorio, así está escrito el libro de Job. ¿Ha visto la obra de don Juan Tenorio? Como dice, no es verdad, ángel de amor, que en esta apartada orilla más clara una brilla y se respira mejor. Así está escrito el libro de Job, en poesía. Después del segundo capítulo, o sea, a partir del tercero y hasta el 42 y cacho, porque solamente una parte del 42 es prosa, todo es poesía. Así no habla la gente. Entonces tenemos que reconocer algunas cosas interesantes que voy a decir aquí más adelante. Pero comienza con una introducción en prosa donde se describe la tremenda tragedia de Job. No podía ponerse en poesía esto. Esto es la narración, así como que había una vez un hombre, así comienza el libro. Así comienza esta historia. Y se dice de quién, de qué lugar. La fecha más o menos en la que este personaje pudo haber vivido es antes de Moisés incluso. Aunque se escribió el libro mucho más adelante de David, mucho más allá de David. Pasaron varios siglos para que se escribiera, lo que quiere decir que está escrito en una época, pero la narración que nos cuenta es de una época muy distante. ¿De acuerdo? Pero primer acto de esta historia, en estos primeros 2 capítulos que son en prosa, Job es el hombre más justo de la tierra, eso queda clarísimo por todas partes, es el hombre más justo de la tierra. En segundo lugar, también es un devoto creyente en Dios, intercede por sus hijos, porque es justo no nomás porque es muy educado, es justo porque cree en Dios. Incluso la Biblia dice que él hace sacrificio por sus hijos cuando ellos hacen fiesta, porque tiene miedo de que hayan cometido un pecado y pide perdón a Dios por ellos. Job también es un hombre próspero en gran manera, es muy rico, aparentemente el más rico de ese momento. Segundo acto, la buena fama de Job llega hasta el cielo, porque en la introducción nos dice, nos trasladamos al cielo, y en el cielo pasa algo. Es tan famoso en el cielo que Dios presenta a Job como un ejemplo ante el acusador, como un argumento de que los seres humanos sí adoran a Dios de verdad. Porque el acusador, voy a decir algo aquí, usted y yo no lo imaginamos como el diablo, aquí se dijo incluso, es Satán. En el texto bíblico dice el Satán, dice con artículo, porque él no se refiere a un nombre que se llama Satanás, sino se refiere a un adjetivo, es un acusador, es alguien que acusa. Entonces, se refiere a un ser, digamos, que no le caemos bien y que tiene la misión de hablar con Dios y hacerle ver a Dios todo lo malo que somos nosotros.
Esa es la idea. En ese momento en el que posiblemente vivió Job, no existe la doctrina de los demonios, no existe. ¿Se acuerdan ustedes? Tengo que explicar esto. Algunos de ustedes son ovejas de esta iglesia. Saben ustedes que en el libro de Josué hay un texto que dice que Dios le motivó a David a hacer un censo, y después Dios se enoja con David por haber hecho el censo. Pero en Crónicas dice que vino el diablo e instigó a David a hacer un censo, y luego Dios se molestó por eso. Los dos textos hablan del mismo evento, pero uno dice que Dios hizo que David hiciera un censo y el otro dice que el diablo. Y los que están en contra de la Biblia y de Dios, hay un error garrafal, es una contradicción mayúscula. Lo que no saben, es un acto de ignorancia, lo que no saben es que cuando se escribe ese texto de Josué, de Samuel, no existe la demonología, no existe el concepto del diablo. Los seres humanos no identifican al diablo como un ser personal. Para ellos es el mal solamente. Y ellos entienden, gracias hermano, ahí está bien, ellos entienden que todo lo que pasa en el universo lo hace Dios, sea bueno o sea malo, lo hace Dios. Y tienen razón, porque Dios es todopoderoso, Dios mismo creó al diablo. O sea, finalmente Él es la causa última. Así que no hay contradicción aquí, lo que hay es un reconocimiento de la soberanía divina. Y cuando vive Job, no existe tal cosa como el diablo, el demonio, los diablos, los espíritus malignos. No existe ese concepto, no existe, no lo manejan. Los seres humanos son muy primitivos, muy cercanos a Adán, mucho más cercanos a Adán que a David. Así es que ellos no entienden eso. Así es que no pensemos en el acusador como una persona con un trincho, con una pata de gallo y la otra de chivo y con cuerno y cola y rojo y esa. No lo imaginemos así. Solamente se le habla como el acusador. Y Dios pone la fama de Job como ejemplo ante este acusador de que los seres humanos sí podemos ser fieles a Dios, sí podemos creer en Él, sí podemos amarle, sí podemos adorarle a pesar de cualquier cosa. El acusador dice, no, ¿qué te pasa? El Satán o el acusador argumenta que Job solo adora a Dios porque Dios lo bendice. Dios le da permiso al acusador que toque todos sus bienes, pero no le permite que lo toque a él. Como consecuencia, Job experimenta la más grande bancarrota, perdiendo toda su riqueza y sufriendo la muerte de todos sus hijos. Todos sus hijos se le mueren, todos sus camellos se los quitan, todas sus ovejas, todas sus vacas, todo cuanto tenía, bancarrota total. Hay quien se suicida cuando le pasa eso en los tiempos modernos. A pesar de todo eso, Job se mantiene fiel a Dios. Miren lo que dice la Escritura. Bueno, lo leemos en un momento. Tercer acto. El Satán o el acusador vuelve a hablar con Dios y presenta un nuevo argumento. Job es fiel porque no me permites tocarlo a él. Toqué a sus hijos, toqué sus riquezas, pero ¿eso qué? La cosa es de él. Dame permiso. Y Dios le da permiso al acusador de tocarlo a él, pero que no toque su vida, que no lo mate, es decir. Y como consecuencia de esto, Job tiene una terrible enfermedad en la piel. ¿Qué sería? Algunos pensarían, pues una dermatitis nerviosa, ¿no? Después de la tremenda bancarrota, o tal vez sarna, que en aquella época no se podía curar, o tal vez lepra. Dice que se rascaba, por eso algunos piensan que era sarna, porque dice que se rascaba con un tiesto, se rascaba con un pedazo de olla quebrada, se sacaba sangre. Por si fuera poco, su esposa le recomienda suicidarse, le dice pues maldice a Dios y muérete. Y un grupo de amigos, los primeros 3, porque hay un cuarto, pero los primeros 3 lloran por causa de él y solo lo miran en silencio durante 7 días, eso dice el texto. A pesar de todo eso, Job se mantiene fiel a Dios. Al final del libro, ya dijimos, terminará con una conclusión en prosa otra vez. Otra vez vuelve a la prosa el escritor, también muy breve, más breve que la introducción, en donde Job es restaurado. Pero entre esas 2 pequeñas partes que están en prosa, todo lo demás del escrito es una poesía, versos hebreos llenos de metáforas, comparaciones, alegorías, muchas otras bellas figuras literarias. Job, ni Job, ni los demás, ni Dios, porque también Dios habla en poema cuando se comunica con Job, no dicen las cosas así como que te quiero mucho o me estás lastimando. No, Job usa poesías tremendas, belleza literaria, es como documento literario, es de lo más hermoso que hay en la historia de la humanidad. Este libro es de lo más hermoso. No sé cómo hay personas que desprecian la Biblia, si la Biblia tiene valores, no solamente el valor espiritual, que es el más importante, tiene valor literario, hermosísimo. Hay unas frases poéticas, unas metáforas que ningún otro poeta que usted y yo conozcamos ha escrito cosas tan hermosamente dichas. Y comienzan todas ellas con esta primera introducción, con esta introducción de Job. Aquí está la introducción al poema hermoso llamado Job. Perdonen que me emocione, pero es que como lo conozco, me hace llorar aún antes de leerlo. Dice todavía en prosa, después de esto, después de toda la catástrofe, después de esto abrió Job su boca
Y lo que sigue puede ser el nombre del poema. Y maldijo su vida. Así puede llamarse el poema. Maldigo mi vida. Y exclamó Job y dijo, y todo lo que sigue a partir de aquí es poema, es poesía, son versos rítmicos, tienen ritmo. La poesía hebrea no es tan rimada como en la castellana, que hacemos cosas con rima, ¿no? El señor que iba en el camión tuvo comezón y estaba pelón. Los hebreos no hacían rimas como en el castellano, usaban paralelismo hebraico, decían una frase y luego la que sigue la explicaba, y la otra era una frase que resumía todo. Eran paralelismos, pero además eran rítmica la poesía hebrea. Las palabras estaban como medidas, las sílabas estaban como medidas. Eso también hacemos en castellano, pero eso era particularmente de los hebreos. Y aquí comienza el poema. Perezca el día que yo nací, y la noche en que se dijo, varón es concebido. Sea aquel día sombrío, y no cuide de él Dios desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca. Aféenlo tinieblas y sombras de muerte, repose sobre él nublado, que lo haga horrible como día caliginoso. Caliginoso es así como denso. Ocupe aquella noche la oscuridad, no sea contada entre los días del año, ni venga en el número de los meses. O sea, bórrenla del calendario. O que fuera aquella noche solitaria, que no viniera canción alguna en ella. Maldíganla los que maldicen el día, los que se aprestan para despertar al Leviatán. Oscurézcanse las estrellas de su alba, espere la luz y no venga, ni vean los párpados de la mañana. Por cuanto no cerró las puertas del vientre donde yo estaba, ni escondió de mis ojos la miseria. ¿Por qué no morí yo en la matriz? ¿O expiré al salir del vientre? ¿Por qué me recibieron las rodillas? ¿Y a qué los pechos para que mamase? Pues ahora estaría yo muerto y reposaría, dormiría, y entonces tendría descanso. Es profundo dolor. Pero no dijo, me duele mucho, no me gusta vivir. No lo dijo. ¿Lo ve usted cómo lo dice? Este poema tremendo, hermoso. Lo que dice no es hermoso, es triste, es doloroso, pero está escrito de una manera bellísima. Esto dice Job. Está claro que esta historia real, algunas personas opinan que cada cosa que dice el libro sucedió exactamente como dice. Si creemos eso, tendremos que decir entonces que la gente de aquella época hablaba en hablaba en poema, hablaba en verso, y eso es bastante difícil creerlo. Algunos piensan que Job no existió para nada, ni ninguno de sus amigos existió, que son personajes ficticios, que alguien escribió una novela teológica para enseñarnos algo. Yo creo algo intermedio entre eso. Yo creo que Job existió y cada uno de sus amigos, y creo que Job experimentó esa desgracia en su vida, pero también creo que alguien tomó esa historia tiempo después y la escribió como un documento poético, haciéndolo en poesía, pero que lo que describe es verdad. Y que aquellas cosas que dice del cielo y demás son parte de su teología, de su imaginación, para poder explicarnos algo. Porque no me imagino al diablo en el cielo platicando con Dios, así como tomándose un café. Porque el texto dice que venían los hijos de Dios y entre ellos venía Satanás, o el Satán, y que hablaron con Dios y que platicaron, ¿de dónde vienes? Vienes de la tierra, de darle vuelta a la tierra. ¿Y que ha visto a mi siervo Job? Sí, pero yo no imagino eso, no encuentro en ninguna parte de la Biblia que eso pase en el cielo. Que en el cielo va el diablo y habla con Dios y no sé qué. Por eso creo que es una construcción literaria, aunque creo que es sobre un evento histórico real. De cualquier manera, esta historia real, esta novela teológica o esta alegoría de la vida, desde un principio, despierta en nosotros preguntas. Y aquí están las preguntas famosas, aquí están las preguntas que incluso en esta introducción, los hermanos que son magníficos en hacer estos videos, los hermanos, son las preguntas que ponen al frente de todos nosotros. Son las preguntas que nos vienen a la mente de inmediato, a ustedes y a mí, que son estas. ¿Por qué sufre la gente buena? ¿Por qué sufre la gente buena? ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? ¿Por qué? ¿Por qué si es un Dios bueno? Eso dicen los ateos. Así es como los ateos quieren negar la existencia de Dios. Ay, si hubiera Dios, ¿por qué hay gente pobre? ¿Por qué hay niños sufriendo? Yo les digo, espérame, a ver, ¿tú crees que no hay Dios? Sí, no hay Dios. Porque si hubiera, tendría cuidado de los niños pobres. Bueno, muy bien, pero no hay Dios. Entonces, ¿quién tiene la culpa de los niños pobres y los que sufren? Dios, pues, pero no hay Dios. Tú dices que no hay Dios. ¿Por qué culpas a Dios de lo que tú dices que porque pasa no hay Dios? ¿Sí captan la locura, la insensatez del cerebro? ¿Quién tiene la culpa de los pobres? Pues nosotros, los hombres, que somos injustos. Entonces no culpes a Dios. Entonces, porque si haya Dios
y que la culpa sea nuestra, pero no tienes por qué negar la existencia de Dios. Aquí siempre nos preguntamos eso. Es nuestra pregunta si culpamos a Dios. ¿Por qué sufre la gente buena? Dios, ¿por qué Dios permite el sufrimiento? ¿Qué tanto influye el diablo en nuestras tribulaciones? Sin embargo, al leer todo el libro, notaremos que hay otras preguntas. Por lo menos 3. Y se trata de preguntas no para Dios, sino para nosotros. Se trata de preguntas más serias y profundas que estas 3 que he dicho. Y estas preguntas no las tiene que contestar Dios. De hecho, el libro no fue hecho para que Dios nos contestara preguntas. El libro fue hecho para que usted y yo contestáramos estas preguntas. Y perdóneme que me emocione y que se lo diga de una vez. Estas son las preguntas del libro de Job. ¿De verdad creemos en Dios? ¿De verdad amamos a Dios? ¿De verdad somos capaces de adorar a Dios? Y le demuestro la lógica de que estas son las preguntas importantes, haciéndole ver lo siguiente. ¿Cuál es el problema allá en el cielo? El autor de esta historia nos cuenta esta no sé si es metáfora o lo que sea, para ayudarnos a ilustrarnos lo que está pasando. Nos dice que en el cielo hablaron Dios y el acusador. Y el asunto es que el acusador dice: los seres humanos no te pueden adorar, los seres humanos no creen en ti, los seres humanos no te aman, ni te adoran, solamente lo hacen cuando tú los bendices. Pero si tú los dejaras de bendecir, te maldecirían. Y sucede una especie de apuesta, no hay otra manera de decirlo, una especie de apuesta, en donde Dios, defendiendo su honor, le dice al acusador: te equivocas, ¿no has visto a mi siervo justo Job? Él cree en mí, me ama y me adora por sí mismo, por quien yo soy y porque él quiere hacerlo. Y el acusador le dice: bueno, dame permiso de quitarle todo lo que tiene, a ver si es cierto. Dame permiso de tocar su cuerpo y a ver si es cierto. ¿Qué es lo que está en juego aquí? ¿El por qué sufre la gente? ¿El por qué Dios permite el sufrimiento? No es lo que está en juego. Lo que está en juego en esta apuesta es: ¿de veras el ser humano cree en Dios? ¿De veras los seres humanos amamos a Dios? ¿De veras los seres humanos somos capaces de adorar a Dios a pesar de que no nos bendiga? ¿O solamente lo adoramos porque nos bendice? Estas, hermanos míos, con todo respeto, son las preguntas cruciales de este libro. Me parece que algunos teólogos, algunos estudiosos, por eso dicen que hay controversia, porque se equivocan en las preguntas cruciales. A la luz de esto sucede en el cielo, las preguntas importantes no tienen que ver por qué Dios permite esto, no, tienen que ver con si el hombre es capaz o no es capaz de creer, amar y adorar a Dios con bendición o sin bendición. Eso es lo que está en juego. Sobre estas preguntas debemos meditar ahora. Permítame hacerlas en primera persona para reflexionar en ellas. Primera enseñanza tiene que ver con un desafío a creer para nosotros. Y la pregunta es esta: ¿creo en Dios? La hago en primera persona: ¿creo en Dios? La respuesta de Job a la primera parte de las calamidades fue algo que nos ayuda a pesar su fe. Preguntémonos: ¿tenía fe Job? Porque si voy a preguntarme a mí mismo, ¿tengo fe en Dios? ¿Creo yo en Dios? Preguntémonos, porque este es el ejemplo aquí. ¿Tenía fe Job en Dios? Leamos el pasaje. Después de las calamidades que sufrió, dice el texto: entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. O sea, ya estaban pobres, ya estaban en bancarrota, y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Puede ver usted la fe tremenda? Es un hombre en bancarrota, es un hombre en la miseria. Y sigue creyendo en Dios. Esa es la pregunta aquí. ¿Creo en Dios yo? ¿Creo en Dios yo? Porque de repente me roban un teléfono celular y parece que me estoy yendo al infierno. ¿Por qué a mí, Dios? No es posible. Sucede una cosa tan lejana al caso de Job, o sea, pequeñísima comparada con Job. Y estoy sufriendo como si estuviera muriendo en un horno. ¿Qué me pasa? ¿De veras creo en Dios? Esta es la pregunta. La tribulación no le hizo dudar de Dios. Profundizó su fe, al contrario, profundizó su fe al entender la desposesión de nacer y de morir. Dijo: si nací sin nada y volveré sin nada, yo estoy
¿Qué pasa? Estoy igual que antes. Nunca pensó que Dios estuviera permitiendo su dolor sin propósito. Siempre pensó, algo trama Dios. No sé qué es, pero algo, tal vez. Veamos ahora su reacción a la segunda dosis de calamidades, porque hasta aquí estaba en bancarrota económica, pero su cuerpo estaba sano. Pero después que el acusador toca su cuerpo y le produce esta enfermedad, viene esta escena. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? O sea, tu fe, tu creencia en Dios. Maldice a Dios y muérete. Imagínense eso. Y él le dijo, como suelen hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. Fatua, tonta, bruta, insensata. O sea, así le dijo gacho, ¿verdad? Estás hablando igual que cualquier mujer fatua, insensata de la calle. ¿Qué? Dice Job, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Job 2, 9 al 10. No se dejó influir por el desánimo, ni siquiera por medio de la persona más cercana a su vida. A mí, quien más me podría alentar en la vida, y quien lo ha hecho siempre, quien más me ha alentado en la vida a seguir adelante es mi esposa. Así que también podría ser quien más me desanimara, porque la esposa es la más cercana, ¿no? Para bien o para mal, es la más grande bendición. Y tú también para ella, esposo. Y aquí Job ni siquiera eso le desanimó. Mostró sabiduría al reconocer que de Dios se recibe lo bueno y lo malo, y no cometió el pecado de renegar contra Dios y su voluntad. Podemos decir que Job definitivamente creía en Dios, pasó la prueba. La pregunta, ¿creía en Dios? Sí, creía. Esto nos presenta un profundo desafío a nosotros, hermanos, porque acuérdense que yo aquí predico con manzanas y naranjas y lo hago claro el asunto. Esto está muy claro para nosotros, expresémoslo de esta manera. ¿Creemos en Dios después de que el doctor nos dice que tenemos una enfermedad muy seria, tal vez terminal, tal vez crónica, que seguimos creyendo en Dios? O cuando recibimos una noticia así, se nos olvida creer en Dios. ¿Creemos en Dios después de experimentar un duelo? Se nos muere un ser querido, tenemos una pérdida, un divorcio, nos corren del trabajo, nos quedamos mal, seguimos creyendo en Dios. ¿Creemos en Dios en medio de la bancarrota? ¿Creemos en Dios solo cuando nos bendice o también estamos puestos a creer cuando sufrimos calamidades? Responda cada quien ahí, en nuestro corazón respondemos. La historia nos presenta una extraordinaria verdad que no debemos pasar por alto. Ciertamente el diablo fue quien causó, el acusador fue quien causó las calamidades en Job, pero no las hubiera podido hacer si Dios no se lo permite. Dios se lo permitió. Dios se lo permitió. Luego entonces tiene razón allá en Samuel cuando dice que fue Dios el que le instigó a David a hacer un censo. No fue Dios, evidentemente fue el diablo, pero ya que en ese momento no se tenía ese concepto, entendieron, fue Dios porque Dios lo permitió. Finalmente es la causa última de todas las cosas. Tenían razón, por eso los textos no se contradicen, porque Dios es finalmente la causa última de todo lo que sucede. Y debemos entender esta verdad de la siguiente manera: Dios es soberano y tiene dominio sobre todo cuanto existe, incluso tiene dominio incluso sobre el mal. Dios jamás permitirá que el Satán atente contra nosotros sin un propósito de bendición. O sea, si nos pasa algo desagradable en la vida, alguna bendición tiene encerrada. Misericordias en disfraz. ¿Se acuerdan de esa canción? Son misericordias en disfraz. Misericordias disfrazadas de tragedia, pero en realidad son misericordias que Dios quiere darnos. Dios es antes y después de nuestras tribulaciones. Dios es el mismo antes y después de nuestras tribulaciones. Porque hay gente que de repente sufre algo y parece como que ya se murió Dios, como que ya no existiera. Antes de eso pensaba que en la iglesia cantan aleluya, amén, gloria a Dios, y luego de repente pasa una tragedia y pareciera que no existiera Dios. Como Martín Lutero, aquella vez que estaba muy triste porque era un hombre perseguido y su esposa, Linda, se viste de negro. Y él dice, ¿qué te pasa, mujer? ¿Por qué estás de negro? ¿Quién se murió? Ella dijo, pues, ¿qué no Dios? Dijo, ¿cómo dices? Blasfemas. Dijo, no se murió Dios. No, entonces Martincito precioso, gordito, hermoso, que estaba bastante gordo aquel, no era gordito, era gordote. Le dice, entonces mi Martín querido, ¿por qué vives como vives? Si Dios está vivo, pórtate como tal. Tómala, esas cachetadas rancheras de una esposa no te las quita nadie. Nunca te las quita nadie. Ciertamente el diablo causó las calamidades, pero Dios se lo permitió, si no, no lo hace. Debemos entender, Él está vivo. Dios es antes y después de nuestras tribulaciones. Debemos creer en Dios en toda circunstancia. En toda circunstancia. Pero además del desafío a creer, desafío al amor. ¿Amo a Dios? Esa es la pregunta. ¿Amo a Dios?
Bueno, preguntémonos, ¿amaba Job a Dios? Después del hermoso pero trágico poema introductorio de Job, se inician los discursos entre él y sus 3 primeros amigos. Eliud viene después. Uno de ellos responde a lo que acaba de decir Job en su discurso, en ese poema hermoso. Le responde con un poema también. Todos los amigos hablaban también en forma poética. Después Job habla de nuevo otra vez, y luego el otro amigo responde, y luego otra vez Job y el otro amigo. Así se la pasan. El tema de su discusión es la justicia divina. La justicia de Dios. Los amigos insisten en defender la idea de la retribución directa como cualquier ser humano del planeta Tierra lo haría. La idea popular de aquella época, que es la misma idea popular de nuestra época, el karma. El karma. Si eres bueno, Dios te bendice. Si eres malo, no te bendice. Si Job está en problemas, es porque él ha hecho mal. ¿No te dicen eso cuando te pasa algo malo? Pues hazte una limpia porque algo traes. Algún pecado traerás atorado. Confiesa a Dios algo. Eso es lo que dice toda la gente. O sea, los amigos de Job son igual que todos los seres humanos del momento, de hoy, de ayer y de toda la época. Los seres humanos siempre creemos eso. Creemos en el karma. Aunque el karma es una doctrina del hinduismo y del budismo, es universal, aunque no se llame karma en las otras religiones. Pero sí todo cae por su propio peso, dice la abuelita. Pero vas a ver cuando crezcas, se te va a revertir todo lo que hiciste contra mí, y tus hijos se van a pagar. ¿No te maldijeron así tus abuelitos o tu mamá o tu papá? ¿No te dijo eso alguna vez? Vas a ver cuando tú te seas papá que te va a ir como en feria porque a mí me has hecho sufrir. ¿No es cierto? Balagardo, chamaco este. Es lo que todos pensamos siempre. El problema es que en la vida a veces no pasa. Porque hay narcotraficantes que viven muy bien. Hay algunos que incluso están en la política metidos. Y son ricos y son millonarios. Y tienen el sartén por el mango y tienen el mango también. Y lo que se está cocinando en el sartén también lo tienen. Y hay gente buena que está en la cárcel por algo que no hizo. Y entonces esa ley de la retribución no siempre se ve en la vida diaria, Creo que en la eternidad sucederá tal cosa, pero eso hay que esperar. Pero eso es lo que pensaban los amigos. Si Dios es bueno, si eres bueno, te bendice Dios. Si eres malo, te maldice. Y si tú tienes problemas, entonces quiere decir que has hecho mal. El argumento de Job, que no acepta dejar, es soy inocente. No merezco todo este mal. Y con todo respeto para muchos teólogos que dicen otra cosa, el libro nos dice que Job tiene razón. Es más, Dios aprueba eso. Aunque debemos entender que Job sí era un hombre pecador igual que todos nosotros y debió tener pecados, es un hecho que él no sufrió eso como consecuencia de su pecado. Él está sufriendo eso porque allá en el cielo hubo una apuesta entre Dios y el acusador. Y lo que está en juego es si él de veras cree en Dios, si él de veras ama a Dios, si él de veras adora a Dios, de balde, dice el acusador. O sea, sin razón alguna. O sea, sin ser una respuesta a que me bendijo, entonces yo le pago la bendición amándolo. No, solo porque quiere. Eso es lo que está en juego. Y Job insiste, soy inocente. Ustedes dicen que el que se porta bien le va bien, el que se porta mal le va mal, pues soy inocente, porque yo no me he portado mal. Se la pasa diciendo Job eso. Incluso hay una parte donde dice, no acepto abandonar mi justicia. O sea, él insiste en que él no merece eso. Luego entonces, así creen sus amigos, luego entonces el responsable de que él esté en aquella condición es Dios. Y si Job tiene razón, que él no está así por su pecado, que no son consecuencias del pecado, sino es por cuestión de Dios, entonces solamente hay dos caras de la moneda, o dos caminos, dos opciones, dos sopas. Dios es injusto, sería una conclusión, o la idea de justicia que sus amigos manejan no es correcta. Y yo creo que esa es la razón, porque es cierto, Job no está viviendo las consecuencias de su pecado. Job no está sufriendo todo lo que sufre porque se portó mal y le pasó eso. No, Job está sufriendo eso porque en el cielo hubo una apuesta. ¿Están de acuerdo conmigo en eso? Entonces Job tiene razón, él es justo, no está viviendo algo que merezca. En vista de esos argumentos, la discusión se hace cada vez más elevada y profunda y teológica. Los amigos interpretan que Job acusa a Dios. Dicen, estás acusando a Dios de que es injusto, aunque no es eso lo que está haciendo Job. Yo me niego a aceptar eso que dicen algunos. Job no está acusando a Dios de nada, como dejé en la introducción. No, Job solamente está diciendo, yo no estoy así porque pequé.
Dios me lo está haciendo porque Él quiere. Ahorita vamos a ver qué es lo que significa eso. Los amigos interpretan que Job acusa a Dios y deciden dedicarse a defender a Dios. Ahora ellos son defensores de Dios. Dios después los condena, los pone como campeones. Lo acusan y desarrollan toda una teoría respecto a los posibles pecados que pudo haber cometido Job. Job es agobiado por sus amigos y decide hablar con Dios directamente y pide que él mismo le explique lo que está pasando. Ya está harto de sus amigos, como decía la introducción. Un cuarto amigo aparece en la escena, Eliud, el más joven de todos ellos. Parece que él no se puso de acuerdo con estos otros que eran mayores y él vino solo. Eliud piensa que Dios puede tener razones educativas para el sufrimiento de Job. Dice una cosa diferente. Tal vez Dios quiere enseñar a las nuevas generaciones cómo comportarse para que tengan cuidado. Y dice, no sé por qué está sufriendo, no sé. Y no acusa a Dios, a Job de que es por su pecado. Eliud no lo hace. Por eso al final Dios a él no lo reprende. Aunque reconoce que no sabe cuáles son las razones, pero defiende a Dios de Job, asegurando que Dios es justo. Eliud le sigue diciendo a Job, Dios es justo. No sé por qué está sufriendo. En este caso Job no responde nada. Parece que no responde nada porque no había nada que responder. No estaba tan de desacuerdo con él. Ahora bien, en medio de esta amplia discusión teológica, que se considera lo mejor de la sabiduría oriental de la antigüedad, hay un chispazo de fe y de amor de Job. Porque ¿se acuerdan? Aquí la pregunta es, ¿amaba a Dios a Job? Ya dijimos que sí creía en él, pero ahora, ¿amaba a Dios a Job? Aquí un chispazo de fe y de amor de Job que debemos considerar. Leamos este pasaje, sigue siendo poesía todo. Leamos una de las cosas que dijo después del discurso de Bildad y antes de la participación de Zofar. Se los leo. Mire cómo dice esta siguiente parte del poema de Job. Sabed ahora que Dios me ha derribado y me ha envuelto en su red. He aquí yo clamaré agravio y no seré oído. Daré voces y no habrá juicio. Cercó de vallado mi camino y no pasaré, y sobre mis veredas puso tinieblas. Me ha despojado de mi gloria y quitado la corona de mi cabeza. Me arruinó por todos lados y perezco. Y ha hecho pasar mi esperanza como árbol arrancado. Hizo arder contra mí su furor. Me contó para sí entre sus enemigos. Vinieron sus ejércitos a una y se atrincheraron en mí y acamparon en derredor de mi tienda. Hizo alejar de mí a mis hermanos, y mis conocidos como extraños se apartaron de mí. Mis parientes se detuvieron y mis conocidos se olvidaron de mí. Los moradores de mi casa y mis criadas me tuvieron por extraño. Forastero fui yo a sus ojos. ¿Se da cuenta lo que está diciendo, hermanos Job? Dios está en contra mía. Dios me está persiguiendo. Dios me cercó, me mandó sus ejércitos. Él es el que me tiene así. De aquí es donde algunos se agarran para decir que Job está pecando porque está acusando a Dios. Yo no creo que está haciendo eso. Ahorita le voy a decir lo que creo que está haciendo Job. Llamé a mi siervo y no respondió. De mi propia boca le suplicaba. Mi aliento vino a ser extraño a mi mujer, aunque por los hijos de mis entrañas le rogaba. Aún los muchachos me menospreciaron. Al levantarme hablaban contra mí. Todos mis íntimos amigos me aborrecieron. Los que yo amaba se volvieron contra mí. Y mi piel y mi carne se pegaron a mis huesos y he escapado con solo la piel de mis dientes. Oh vosotros, mis amigos, tened compasión de mí, porque la mano de Dios me ha tocado. ¿Por qué me perseguís como Dios? Y ni aún de mi carne os saciáis. La conclusión con sus amigos es: ¿por qué me persiguen? Si es lo que está haciendo Dios, ¿por qué lo hacen como si fueran Dios? Que lo haga Dios, está bien, es Dios, pero ¿por qué ustedes me persiguen como si fueran Dios? Está aceptando que Dios lo persiga, pero no acepta que los amigos también lo hagan. He aquí algunas de las palabras más importantes y sabias pronunciadas por persona alguna en la edad antigua. Déjeme le digo que algunos interpretan que Job está acusando a Dios de ser injusto en este pasaje. Yo no creo eso. Yo pienso que Job está exaltando a Dios de ser soberano. Está diciéndole: Señor, yo sé que estoy así por tu poder, porque tienes poder. Y yo no me voy a poner con Sansón a las patadas. Soy un mosquito delante de ti. Tú eres el Todopoderoso, no puedo escapar de ti. Me has cercado y si clamo, ni quien me escuche. Me has puesto en la lista de tus enemigos. No hay remedio para eso. No puedo hacer nada para quitar eso. Reconozco que eres soberano y que tienes derecho a hacer lo que quieras. Eso es lo que está diciendo Job. Job no dice:
que lo malo que le pasa es porque Dios es malo. Lo que dice es que lo que le pasa es porque Dios es soberano y Dios hace lo que quiere hacer sin que nadie se lo impida. Eso es lo que está diciendo Job. Está exaltando la grandeza y soberanía de Dios. Al decir que Dios es quien lo ha derribado, no se está quejando, más bien está expresando la razón de su esperanza. Sabe que Dios es todopoderoso y así como actúa contra él, puede actuar a su favor también. Lo que dice, al decir que Dios es quien lo ha derribado, no está quejándose, más bien está expresando la razón de su esperanza. Si estuviera en las manos de Satán, el Satán estaría perdido, pero él sabe que está en las manos de Dios. Cuando yo estuve hospitalizado por el COVID, que casi me petateo, si alguno de ustedes hubiera llegado ahí, alguno de ustedes descendientes de Bilbao o Sofar o esos, me hubiera dicho, pastor, es que a lo mejor algunos familiares cometió un pecado en la antigüedad, alguna abuela, tatarabuela, y usted está viviendo una maldición generacional. ¿Han oído esa ridiculez que dicen los neocarismáticos? Y usted está viviendo una maldición generacional. ¿Y qué culpa tengo yo de que mi tatarabuela haya sido bruja o lo que sea? Y por eso estoy viendo, y por eso el diablo lo tiene a usted en las cavernas de maldad, porque dicen esas locuras algunas de esas personas que estamos encerrados en no sé qué cosa espiritual y que ahí está mi corazón y no sé qué, y que hay que ir a liberarme. Y me dicen, entonces usted está en las manos del diablo porque lo tiene poseído, porque su tatarabuela hizo un pacto con el diablo y por eso usted está atrapado. Alguien me dice eso y yo lo creería, no lo creo, me parece una ridiculez, pero si alguien me dijera eso, yo lo creyera, estaría desvalido en la torre. ¿Quién me saca de aquí? Si el diablo es malo, no me quiere soltar. Pero si alguien fuera y me dijera, pastor, usted está aquí enfermo porque Dios, que es soberano, todopoderoso y que sabe lo que hace, lo tiene aquí, yo diría, gloria a Dios. Bendito sea el Señor, porque el momento que quiera me saca también. ¿Estoy hablando claro? Eso está diciendo Job. Que no me vengan algunos a decirme que Job está renegando y que está blasfemando contra Dios. No es cierto. Ya estamos como los amigos de Job, acusándolo también nosotros, cuando ni Dios lo acusó. Dios al final dijo que él había hablado con verdad. Yo le creo a Dios más que a cualquier otro que interprete el libro de Job. Ahora bien, si alguno dice, no, pastor, está usted, espéreme, todavía no acabo. Estamos en el versículo 22. Job está diciendo esto, está diciendo, tú me tienes atrapado, tú mandaste a tu ejército contra mí, tú me tienes en la lista le está diciendo a los demás, Dios me tiene en la lista de sus enemigos. Está diciendo todo eso Job, que parece muy fuerte. El último versículo dice, ¿por qué me perseguís como Dios? Le dice a sus amigos, ni aún de mi carne os saciáis. Interrumpí ese verso, versículo 22, vean lo que dice el 23, es continuación. Yo me interrumpí para decir esto, pero vean la continuación. ¿Quién diese ahora que mis palabras fuesen escritas? Fueron escritas, Job, fueron escritas. ¿Quién diese que se escribieran en un libro? Job, se escribieran en un libro. Que con cincel de hierro y con plomo fueran esculpidas en piedra para siempre. Se escribieron en la Biblia, que están más seguras para siempre que en una piedra con plomo. Job pide eso. Vean lo que quiere decir y que no quiere que nadie olvide. Él ha estado diciendo que Dios es el que lo tiene en la situación. Y luego dice, lo que voy a decir enseguida, quiero que sea entendido por siempre y que nadie se lo olvide y que quede escrito en todas partes y que no se borre. Esto es lo que Job piensa decir después de haber reconocido que está así por la voluntad de Dios. Lean conmigo lo que sigue diciendo Job. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Se me antoja decirles, ¿qué húbole? ¿Qué húbole? No está Job renegando contra Dios en lo absoluto. Mentira los que dicen eso, los que piensan que por estas palabras de Job tenemos que decir que Job sí la estaba regando. Dios dijo que él había estado en lo correcto. Porque estas cosas que dijo de Job no son acusaciones contra Dios, son reconocimiento de su soberanía. Y dígame una cosa, si no tenía razón, ¿por qué está Job como estaba? ¿Porque era borracho? ¿Porque era mujeriego, parandero y jugador? En algunos de sus poemas que dice Job, hay uno muy hermoso que dice, Dios, hice pacto con mis ojos, ¿por qué habría de mirar la mujer ajena? Dice Job, yo tengo un código de ética, de comportamiento, hice pacto con mis ojos, le dije a mis ojos, no miren a nadie con maldad.
Él le dice cosas a Dios, él defiende su honorabilidad. Y dice, y no acepto que me digan que soy de lo peor y que por eso sufro esto. Pero Job reconoce la soberanía de Dios. No está acusando a Dios, no. ¿Está reconociendo soberanía? Ahora, ¿Job estaba sufriendo por su pecado? No. ¿Por qué está sufriendo? Porque en el cielo Dios hizo una apuesta con el acusador. Y le dijo, vamos a poner a prueba que los seres humanos sí pueden creer en mí, sí pueden amarme y sí pueden adorarme. Vamos a poner a prueba haciendo un ejercicio, una práctica, un experimento con Job. ¿Estoy hablando con verdad o no? ¿Está pasando eso o no? Entonces, ¿Job está sufriendo como consecuencia de su pecado o Job está sufriendo porque Dios sí lo dispuso? Porque Dios así lo dispuso. Y eso lo llena de esperanza. Y por eso dice, pero yo sé que mi Redentor vive. ¿Sabe cómo se traduce eso? Pero yo sé que ese ser todopoderoso que ahora está contra mí, también es mi Redentor. Y uno de estos días me levanta del polvo. Job tiene esperanza porque sabe que lo que le pasa está al control de Dios. Job tiene esperanza porque sabe que él mismo está en las manos de Dios. Job no ha dejado de amar a Dios y sabe que Dios también lo sigue amando a él. Esto nos presenta un segundo desafío tremendo para usted y para mí, hermanos míos. Expresémoslo también a manera de pregunta. Y usaré las mismas preguntas que hice en el primer punto, pero ahora le voy a cambiar solamente el verbo inicial. ¿Amamos a Dios después de que el doctor nos dice que tenemos una enfermedad muy seria o lo dejamos de amar ya para entonces? ¿Amamos a Dios después de experimentar un duelo, alguien se nos muere, un divorcio, una cosa que perdemos? ¿Amamos a Dios en medio de la bancarrota? ¿Amamos a Dios cuando nos bendice o también lo amamos cuando sufrimos calamidades? Estas son las preguntas, hermanos, del libro de Job. Y estas sí las contesta Dios. Las contesta porque nos pide a nosotros que las contestemos. Job la contestó. Job siguió creyendo en Dios. Job siguió amando a Dios. La historia nos presenta una extraordinaria verdad que no debemos pasar por alto. Dios no ha dejado de amarnos cuando experimentamos sufrimiento, ya sea por consecuencia de nuestro pecado, no fue el caso de Job, o por un plan divino, fue el caso de Job. Dios nos sigue amando. Debemos amar a Dios en toda circunstancia. Él nos sigue amando en toda circunstancia, pero al parecer, por la experiencia, nosotros no siempre le amamos. Ahora, amamos de veras. No que creemos en Él. Amamos de veras. Si te cuesta trabajo venir a los cultos, si estás viendo el reloj porque ya no hayas, ¿a qué hora se acaba este cuate? Se cae este cuate y nos vamos. Eso no es amor. ¿Sabes? Cuando el Señor Jesús habló del gran mandamiento del amor a Dios, Él dijo, porque le dijeron cuál es el gran mandamiento, y en Marcos, Él añadió algo, más bien dijo algo que Mateo después no escribió, pero Marcos sí dice que el Señor Jesús dijo, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás al Señor tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. El gran mandamiento no solo es amar a Dios, es amar a Dios en exclusividad. Jesús dijo, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. El problema es que hay algunos seres humanos que aman a Dios como aman a su esposa. Aman a Dios como aman la Nutella en un hot cake. Aman a Dios como aman a su perro. Aman a Dios como aman a su carro clásico, su Mustang 68. O su Volkswagen 73 como el Herbie aquel de la película. No, eso es otra cosa. Hay un amor que solo se tiene a un ser, a Dios. Hay un amor que es más alto, es diferente. No se comparte con nadie. Es un amor que es exclusivo. Oye Israel, Jehová nuestro Dios es uno. Y amarás a ese uno solo. A ese uno solo. De esta manera. Los otros amores son secundarios. Estamos hablando de un amor en serio. Y hay quien no ama a Dios. Pero cuando está muy feliz y cuando le va bien, dice que lo ama y sí, aleluya, gloria a Dios. Gracias Señor, bendito Dios, sí, gloria a Dios. Dios te bendiga, nos llena la boca de Dios. Pero lo amamos lo amaríamos en circunstancias como la de Job. Esa es la pregunta de este libro. No la pregunta, ¿por qué sufrimos los hombres? Dios, contéstanos. ¿Por qué hay sufrimiento en la tierra? Dios, contéstanos. ¿Por qué no hacen nada con los niños de Biafra? Dios, contéstanos. Esas no son las preguntas. Dios no nos podría contestar Dios con un ¿qué te importa? Es asunto mío. No, la pregunta que Dios quiere que nos respondamos con este libro es, ¿de veras crees en mí, Job, precioso? ¿De veras me amas, Job? Porque hice una apuesta de que sí. Hice una apuesta que sí me amabas a pesar de todo. ¿Me vas a dejar quedar mal o bien?
Dios no ha dejado de amarnos cuando experimentamos sufrimiento, ya sea por consecuencia de nuestro pecado o por algún plan divino. Debemos amar a Dios en toda circunstancia. Y por último, desafío a la adoración. ¿Adoro a Dios? Creo en Dios, amo a Dios, pero ahora adoro a Dios. Adorar es someterse a Él. Finalmente aparece Dios mismo en escena, tal como Job lo había solicitado. Dios aparece y le dice a Job: ahora sí, abróchate los pantalones, chiquito, por favor. Pórtate como varón, cíñete como varón tus lomos, porque ahora yo voy a preguntarte a ti, fíjate, y tú me contestarás, hijo de hombre. ¿Pescas tú a Leviatán con anzuelo? A ver. Tú le pones al sol su recorrido, sabes a dónde van las aguas de los ríos y cómo regresan otra vez a la tierra. Le da Dios una clase de geografía y de astronomía y demás. Dios le pregunta al preguntón, lo hace recorrer el cosmos, demostrándole su sabiduría de Él y confrontándolo a Él con su necedad e ignorancia, porque cualquiera que se atreve a cuestionar a Dios es ignorante. Insistentemente le pregunta a Job si sabe todo eso, sabes esto, sabes lo otro, sabes así, y lo invita a intentar gobernar el universo. Y yo creo que Leviatán y Behemoth en realidad son dinosaurios, así como el Nessie del lago Ness en Escocia, y que representan nuestra ignorancia más absoluta, porque desde que yo soy ser humano, los dinosaurios han pasado que vienen de las aves, vienen de los reptiles, han tenido plumas, han tenido escamas, han tenido pelo. Yo me acuerdo cuando el Rex era el más depredador de todos. Ahora resulta que era herbívoro y que con esas manitas que iba a andar cazando. ¿No le pasó eso, hermanos? ¿No se acuerdan? ¿Cuántos son de mi edad? ¿Se acuerdan que el tiranosaurio Rex era lo peor que había, el monstruo más grande del mundo? Ahora no, ahora resulta que no, se lo comían los otros. Porque con esas manitas, ¿cómo le va a hacer para cazar a alguien? Pues no puede ni rascarse el cachete con esas. Ahora resulta que era bastante débil y que era bastante bruto y que había otros más feroces y no sé qué. O sea, los dinosaurios han pasado por todas las etapas, han cambiado más que los blanquillos, porque los blanquillos antes se comían crudos, ¿se acuerdan? Y luego después crudos no sirven para nada, hay que pasarlos por fuego. Tienen colesterol, ahora está que no tienen tanto colesterol y quizá hay que comerlos todos los días. ¿No le pasó eso, hermano? Yo en este momento no sé ni si hay que comer o no comer. Por si las dudas, sí como. Y le dice Dios a Job: ¿sabes algo de esos? ¿Sabes algo de los dinosaurios? ¿Sabes algo de estos animales? Porque yo los creé, son magníficos. Tiene razón en la introducción, que Dios se siente orgulloso de eso. Son magníficos, sus corazas son impenetrables, me quedaron muy bien hechos. ¿Tú sabes cómo están hechos, Job? Job no sabe ni cómo están hechas las cucarachas, que hay más, que va a saber cómo están hechos esos animales enormes. Lo pasa por toda la creación para darle a entender cuán sabio es Él y cuán lejos estamos de su sabiduría nosotros los humanos. Y ante todo eso, Job responde con humildad, reconoce su ignorancia y acepta el nuevo conocimiento que Dios le revela de sí mismo. Leamos sus palabras. Yo conozco que tú lo puedes, que tú todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Esa frase es poética. Job está diciéndose a sí mismo: yo soy el bruto que está oscureciendo aquí todo. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Es una alusión a sí mismo. Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Saben cómo fue la respuesta de Dios a Job? ¿Saben cómo fue la respuesta de Dios a Job? Se parece a la respuesta que dio el Señor Jesucristo a los discípulos de Juan el Bautista. ¿Se acuerdan? Nuevo Testamento, en los Evangelios, Juan el Bautista está preso y resulta que sus discípulos de Juan vienen a Jesús y le dicen: dice Juan que si eres tú el Mesías o esperamos a otro. Algunos piensan que Juan tenía dudas acerca de Jesús. Yo no creo que tenía dudas, también estoy en contra de eso. Creo que Juan mandó a sus discípulos para que sus discípulos disiparan sus dudas. ¿Sí me explico? Por eso los mandó. Pero van los discípulos de Juan a Jesús y le dicen: dice Juan, nos mandó Juan a preguntarte, ¿eres tú el Mesías o esperamos a otro? Jesús no dijo sí, ni dijo no. ¿Qué le dijo? Vayan, díganle a Juan que los cojos andan, los ciegos ven, los leprosos son limpiados y que es anunciado el reino para que sean libres todos. La respuesta de Dios a Job se parece a eso. Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué el otro? Mira el cielo, mira los astros, mira todo lo que hago yo, mira los animales que he creado, como diciéndole: soy todopoderoso, Job. Puedo hacer lo que quiera, todo depende de mí, todo está en mis manos.
y soy bueno y te amo. Tranquilo, confía en mí. Sigue creyendo en mí, sigue amándome y sigue adorándome, porque yo soy tu Dios y te amo y te salvaré. Dios no respondió con un sí o un no, respondió con hechos y le mostró a Job todo lo que había hecho. Job, haciendo honor a su nombre significa arrepentimiento, se arrepiente de su atrevimiento de cuestionar a Dios, se reconoce ignorante de los misterios que corresponden solo a Dios, renuncia a seguir preguntando la razón de su sufrimiento, porque ahora no va a preguntar eso, va a preguntar quién es Dios para conocerlo mejor, lo acepta con humildad y manifiesta su deseo de escuchar y aprender de Dios. En resumen, Job se humilla y se somete a Dios, lo cual es una verdadera adoración. La adoración no es una cosa que se hace en el templo solamente mientras cantamos música quieta. Adoración es el sometimiento de nuestra voluntad a la soberanía divina. Apréndase por favor esa declaración. Adoración es el sometimiento de la voluntad humana nuestra a la soberanía divina. Adoración es una palabra que literalmente significa postrarse, pero teológicamente significa someterse a la autoridad divina. Y Job aquí está adorando a Dios. Ya vimos que sí creía en Él, ya vimos que sí lo amaba y ya vemos ahora que sí se somete a Él. Esto nos presenta un desafío tremendo, un tercer desafío. ¿Adoramos a Dios después de que el doctor nos dice que tenemos una enfermedad seria? Adoramos, es cuestión de entregarnos a Él. Hay quien le cuesta un trabajo incluso diezmar y ofrendar, hay quien de hecho no lo hace. Hay quien no lo hace. Cada vez que pasa el de la ofrenda tiene una crisis bárbara cuando se despide de sus pesos, así como telenovela de Televisa. Dios, pudo haber algo entre nosotros, porque le duele el alma. ¿Sí saben lo que yo le digo a las personas que les pasa eso, verdad? ¿Sí saben lo que les digo? Por amor de Dios no lo ponga, por amor de Dios quédeselo, no maldiga el alfolí con su actitud, lléveselo por Dios. Si en esta iglesia no somos de esos que salen en la tele y que piden ofrendas y no sé qué, en esta iglesia enseñamos lo que Dios dice del diezmos, ofrendas, permisos, limosna, lo enseñamos, pero no andamos exigiéndolo como si fuera cosa nuestra, es asunto de Dios. Allá usted si quiere ser de veras un adorador, no, porque adorar es darle a Dios todo lo que soy. Y si a alguna persona le duele darle el dinero, pues más le duele darle la vida. Si llega un ladrón y te dice el dinero o la vida, ¿qué le das, hermano? ¿El dinero o la vida? El dinero es menos valioso que la vida. Hay gente que dice que le da la vida a Dios y le cuesta un trabajo darle un mugre peso. ¿Sí me expliqué? Habría que dudar que le dio la vida. Adoración en serio. ¿Sabes cuánto estuvo Job dispuesto a darle a Dios para que Dios recibiera gloria, alabanza y ganara una discusión teológica con el acusador? ¿Sabes cuánto le dio Dios a Job? El 100% de su vida. Siguió creyendo en Él, siguió amándolo y siguió adorándolo, y eso fue victoria para Dios. ¿Adoramos a Dios después de que el doctor nos dice que tenemos una enfermedad seria? ¿Adoramos a Dios después de que experimentamos un duelo, una pérdida, un ser querido se nos muere, un divorcio, cosas de esas, pérdidas? ¿Adoramos a Dios en medio de la bancarrota? ¿Adoramos a Dios a Dios solo cuando nos bendice, o también lo adoramos cuando sufrimos calamidades? La historia nos presenta una extraordinaria verdad. No debemos pasarla por alto. Dios es quien es siempre, y nuestras circunstancias no provocan ningún cambio en Él. Debemos adorar a Dios en toda circunstancia. Que yo estoy enfermo, que estoy preso, que estoy en bancarrota, que fui abandonado, fui traicionado, no cambia quién es Dios. No deja de ser Dios quien es porque me pasa eso. Él es el mismo. Después de esta maravillosa escena, Dios reprende a los 3 amigos de Job, defiende a Job delante de ellos, dándole la razón en la discusión. Dice en la introducción, dice que Dios dijo que lo que dijo Job estuvo bien, y en la introducción dice, bueno, seguramente algunas cosas, todas las cosas, pues no le quitemos a Dios, no lo reprimamos a Dios. Si Dios dice que Job está en lo correcto en todo, está en lo correcto en todo. Job tenía razón, incluso cuando dice, tú me tienes así, tenía razón. Es ahí donde yo me peleo con algunos intérpretes. ¿Por qué le quitamos a Dios lo que dice su Biblia? Si Él dijo que Job había hablado con verdad, le creo a Dios más que a cualquier teólogo. Y lo entiendo perfectamente. Cuando Job está diciéndole, tú me tienes así, no está insultando a Dios. Está reconociendo una verdad. Dios es soberano. Curiosamente, no hay reprensión contra Elío del cuarto amigo. Job intercede por sus amigos porque Dios le dice a ellos que si Job no intercede por ellos, no los perdona.
Y Job intercede por ellos, hace un holocausto, intercede por ellos y Dios los perdona. Y dice que Dios que los perdona por su siervo Job. El libro termina con la restauración total e integral de Job. Y quitó Jehová la aflicción de Job, dice el versículo 10, y los siguientes versículos incluso nos dicen los nombres de sus hijos. Los primeros hijos que se le murieron a Job no tienen sus nombres, estos sí tienen sus nombres. Después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación, y murió Job viejo y lleno de días. Job 42, 10 y 16 a 17. He aquí el desafío para nosotros, hermanos. Está claro que esta historia real, novela teológica o alegoría de la vida, nos confronta con profundas y serias preguntas de la vida, las más profundas. ¿De verdad creemos en Dios? ¿De verdad creemos en Dios? ¿De verdad amamos a Dios? ¿De verdad somos capaces de adorar a Dios bajo cualquier circunstancia y aun cuando no nos responden nuestras oraciones, aun cuando no nos va bien y incluso fracasamos? Igual así seguimos creyendo en Él, amándolo y de verdad somos capaces de adorarlo. No perdamos de vista que la historia nos habla de una especie de apuesta entre Dios y el Satán o el acusador. Hemos podido constatar que Job hizo que Dios fuera exaltado y ganara la apuesta. Quedó claro que el ser humano, usted y yo, sí podemos creer en Dios aún sin ser bendecidos materialmente. Usted y yo, seres humanos, sí podemos amar a Dios a pesar de que suframos. Y usted y yo, seres humanos, sí podemos adorar a Dios, aún en bancarrota y calamidad. Y no creo que necesitemos tener calamidad y bancarrota para demostrarlo. Ahora mismo, porque cuando yo oro por ustedes, oro porque tengan prosperidad y que tengan bendición y que no fracasen y que no tengan bancarrota. Yo pido eso y espero que Dios me responda a mis oraciones y que los bendiga. Pero usted y yo podemos seguir creyendo y amándolo y adorándolo de tal manera que aún en bancarrota pudiéramos hacerlo. Y podemos hacerlo aún no estando en bancarrota, que no tengamos que estar en eso para demostrarlo. La pregunta, sin embargo, la pregunta obvia y necesaria es esta: ¿nuestra vida exalta a Dios y le hace ganar la apuesta contra el que nos acusa? Cada quien ahí en su corazón, piénselo. ¿Nuestra vida exalta a Dios y le hace ganar la apuesta contra el que nos acusa? Si un día llegara el acusador allá al cielo y le dijera a Dios: el tal Paz predica de ti y todo porque lo bendices, porque lo cuidas, le diste una esposa bien guapa, le diste una iglesia bien bonita, bien linda, que lo sostiene, que le ayuda en el ministerio. Pero si un día no tuviera eso, no, hombre, te maldeciría. ¿Se atrevería a Dios a decirle: estás equivocado? Estás equivocado, apuesto mi honor, porque mi hijo, Gilberto, cree en mí, me ama y me adora a pesar de cualquier cosa. ¿Se atrevería Dios a hacer eso por mí? ¿Se atrevería Dios a hacer eso por ti, hermano? Esta es la pregunta, perdónenme, esta es la pregunta. No está tan difícil entender el libro de Job. Está difícil cuando nos enredamos en las filosofías y el sufrimiento humano. ¿Y por qué sufren los niños? ¿Y por qué los delfines están muriendo? ¿Y por qué las mariposas monarcas? No sé. Y cuando pensamos en el universo, así como que la maldad y hay quienes cuando estudian Job quieren encontrar respuesta para el asunto del calentamiento global y esas cosas. ¿De verdad? ¿De verdad? Porque resulta que si Behemoth y Leviatán eran otro tipo de animales que se extinguieron, dicen: ¿por qué se extinguen los animales? Y le quieren encontrar en Job respuesta a esas preguntas, imagínense. Job tiene unas preguntas más serias y profundas. ¿De veras el ser humano puede creer en Dios a pesar de sus sufrimientos? ¿De veras el ser humano puede amar a Dios a pesar de lo que sea? ¿De veras hay seres humanos que pueden adorar a Dios a pesar de que les vaya mal en la vida? Esas son las preguntas. Y esas preguntas Dios no las responde. Nos escribió este libro de Job para que usted y yo la respondiéramos y le dijéramos a los acusadores que hay en el mundo: por supuesto que sigo a Dios, creo en Él, lo amo y lo adoro. Por supuesto, no porque me da o porque no me da. No vengo a la iglesia a sembrar, esa idea de la siembra. Siembra su semilla. La siembra es una idea macabra, herética. Dice que si yo pongo 100 pesos, Dios me va a regresar 1,000 o 10,000 o algo así. Por eso se llama siembra. Entonces es una semilla y crece y son más. Y hay gente que hace sus diezmos para que Dios le dé más. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa?
Dios, te prometo que voy a dar estos 1,000 pesos para que me des más. ¿Sabes qué te va a decir Dios? No, déjate tus 1,000 pesos, no los gastes. Yo te doy sin que me des nada. Y me gustaría que tú diezmes, ofrendas y diezmes sin esperar que yo te dé nada. ¿Sí me expliqué claramente? Porque Él me da sin esperar nada, ¿o no? Él me da, desde que nací me da, desde que fuera inconverso me da. Entonces, ese asunto de la compraventa que se usa en el mundo cristiano en algunos, es bochornoso, eso sí es insultante. Está más de acuerdo con la teología de los 3 amigos de Job que fueron reprendidos que con la teología de Job y de Dios mismo. Hermanos míos, creamos en Dios, amemos a Dios, adoremos a Dios bajo cualquier circunstancia. Señor Santo, te doy gracias porque me das permiso hablar con mis hermanos y compartir esta palabra. Gracias, Señor, por el autor de este libro y gracias por el Job real, que seguramente fue un testimonio tan tremendo que alguien decidió que debía escribirse su vida y nos la escribe de esta manera hermosa, poética, para que la entendamos mejor. Señor Santo, bendice a mis hermanos y mis hermanas y te pido, Dios, que nos uses para dar testimonio de ti en el mundo en que vivimos. Siga orando, hermano, y siga orando por favor a Dios y dígale a Dios lo que siente en su corazón. Dígale al Señor: Señor, decido amarte, creer en ti, adorarte, Señor, a pesar de lo que pase en mi vida. Y sí, deseo que me bendigas y que me des para seguir adelante en la vida y que prosperes mi vida, pero aún, Señor, cuando no suceda así, te seguiré creyendo en ti, te seguiré amando y seguiré adorándote, Dios, porque no dependo de las circunstancias, sino de tu grandeza, y decido voluntaria y racional, conscientemente amarte, creer en ti y adorarte. Dígaselo, hermano. Y si alguno de nosotros tiene que pedirle perdón a Dios, porque somos tan caprichosos que de repente una circunstancia pequeña, tenemos una nula o pequeña capacidad para soportar la frustración y nos ponemos como si estuviéramos en el infierno por una cosa tan simple y pequeña comparada con el sufrimiento del libro de Job. Pidámosle perdón a Dios también. Perdóname, Dios, digámosle todos, porque de repente no se me nota que creo, no se me nota que te amo, no se me nota que te adoro. Pero he decidido, Señor, que sí, voy a hacerlo, porque tú mereces todo eso. Aquí está mi vida, Señor. Aquí está mi vida, para que a través de mí le demuestres a cualquiera que sí podemos creer, que sí podemos amar y adorarte con todo el ser. Señor, escúchanos, por favor, escucha a mis hermanos y mis hermanas. Recibe también nuestra confesión, nuestro arrepentimiento, Señor, y bendícenos. A cada uno, Señor, bendícenos. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén.